La tarde caía sobre la Ciudad de México, tiñendo los altos edificios de tonos anaranjados y rosados. Desde el ventanal del piso 20, Julián Herrera contemplaba la avenida Insurgentes repleta de coches, el sonido lejano de las bocinas, la vida corriendo a toda velocidad bajo sus pies. Sobre su escritorio, planos de un nuevo proyecto arquitectónico descansaban a medio revisar. Julián era un hombre meticuloso, de traje impecable, cabello cuidadosamente peinado con algunas canas que ya empezaban a delatar el paso del tiempo. Su vida parecía estable, exitosa, aunque dentro de él existía un hueco silencioso que pocas veces dejaba asomar. Ese día, la rutina parecía ser la misma de siempre. El murmullo de su asistente hablando por teléfono en la sala contigua, el zumbido constante de la computadora, el aroma del café ya frío en su taza. Nada indicaba que su vida estaba a punto de girar hacia un rumbo inesperado. El teléfono fijo de su oficina sonó con un timbre seco, distinto al del celular. Julián levantó la mirada, frunció el ceño. Pocas veces recibía llamadas allí. Tomó el auricular con calma, casi mecánicamente. ¿Bueno? Su voz sonó firme, aunque con cierto cansancio. Del otro lado, una voz femenina, suave pero con un matiz profesional, respondió. ¿El señor Julián Herrera? Habla la enfermera López, del Hospital General de México. Disculpe la hora, llamo por una situación delicada. Julián enderezó la espalda, sintiendo un leve escalofrío en la nuca. No recordaba tener familiares internados. Sí, soy yo. ¿De qué se trata?, preguntó, con un tono de preocupación creciente. Hubo una breve pausa, como si la enfermera dudara antes de continuar. El paciente Esteban Ramírez pidió hablar con usted. Está en condiciones graves, y ha insistido mucho en que lo localicemos. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Julián. Soltó una risa incrédula, seca, amarga. Debe haber un error, replicó. No tengo relación con ese hombre. Lo entiendo, señor, respondió la enfermera con calma. Pero, dice que es un asunto de vida o muerte. Y que solo usted puede escucharlo. Julián quedó en silencio, apretando el auricular con fuerza. El nombre de Esteban Ramírez lo transportó de golpe a décadas atrás, a un patio de escuela polvoriento donde resonaban las carcajadas crueles de un niño que siempre supo cómo herirlo. Recordó empujones, insultos, cicatrices invisibles que aún ardían aunque los años hubieran pasado. Esteban, su sombra más oscura de la infancia. ¿Por qué me busca a mí?, preguntó al fin, con voz dura. Eso no lo sé, señor, contestó la enfermera. Solo puedo decirle que, tal vez no tenga mucho tiempo. Si quiere verlo, debe venir esta misma noche. Julián colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó inmóvil, mirando sus manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La tentación de ignorar la llamada era fuerte. ¿Para qué remover un pasado que tanto trabajo le había costado enterrar? Y sin embargo, algo dentro de él, una mezcla de ira, curiosidad y un extraño presentimiento, le impedía dejarlo pasar. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro en su oficina. Sentía la respiración acelerada. Recordó las veces que había soñado con enfrentarse a Esteban, con decirle todo lo que había callado de niño. Tal vez esta era su oportunidad. Tal vez no. El celular vibró en su bolsillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su hija, Sofía. Papá, llego tarde a casa. Estoy con unos amigos. No te preocupes. Sonrió apenas, con esa mezcla de ternura y frustración que siempre le provocaba a su hija de 20 años. Ella nunca entendía por qué él era tan rígido, tan controlador. Nunca le había contado del dolor que marcó su niñez, de la rabia acumulada. Quizá, pensó, ni siquiera ella entendería. Respiró hondo. Tomó su saco, apagó la computadora y salió de la oficina sin despedirse de nadie. Mientras bajaba por el elevador, se repetía una y otra vez, solo voy a escucharlo.
Nada más. Luego me olvidaré de esto para siempre. La ciudad estaba encendida en luces cuando tomó el volante de su camioneta. El tráfico pesado, el ruido de claxon y vendedores en las esquinas lo acompañaron durante el trayecto al hospital. Con cada kilómetro, los recuerdos volvían más intensos, los ojos burlones de Esteban, los golpes en el recreo, las palabras que aún le quemaban la piel. Al llegar al hospital general, el olor a cloro y desinfectante lo recibió como una bofetada. Caminó por los pasillos fríos, con paredes blancas y luces fluorescentes parpadeantes. En cada habitación se escuchaban quejidos, murmullos, el eco de un lugar donde la vida y la muerte se rozaban constantemente. En la recepción, la enfermera López lo reconoció de inmediato. Señor Herrera, gracias por venir. Pase al tercer piso, habitación 312. Está esperándolo. Julián asintió en silencio. Subió las escaleras con pasos pesados, como si cargara una losa invisible. Frente a la puerta 312, dudó. Su mano tembló ligeramente antes de girar la perilla. Dentro, la habitación estaba en penumbra. Un monitor cardíaco emitía pitidos lentos y constantes. En la cama, un hombre consumido por la enfermedad respiraba con dificultad. La piel pegada a los huesos, el cabello canoso, los ojos hundidos, y sin embargo, Julián lo reconoció de inmediato. Era Esteban. El mismo que lo había hecho sentir débil e insignificante durante la infancia. El mismo que había jurado odiar. Pero ahora no era el niño cruel de sus recuerdos, sino un hombre al borde del abismo. Esteban giró lentamente la cabeza y, al verlo, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios resecos. Sabía que vendrías, Julián, su voz era apenas un susurro ronco. Aunque me odiaras, sabía que no podrías negarte. Julián permaneció de pie, a unos metros de la cama, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. No sabía si responder con rabia, con silencio o con compasión. Lo único que salió de su boca fue una pregunta seca. ¿Qué demonios quieres de mí? Esteban cerró los ojos un instante, respiró con dificultad y respondió. No vine a pedir perdón, vine a darte algo que cambiará tu vida para siempre. El silencio llenó la habitación. Afuera, los pasillos seguían con su rutina, pero allí dentro, en la penumbra de la 312, el pasado y el presente se habían encontrado frente a frente. Y Julián entendió que aquella noche no habría vuelta atrás. Julián debe decidir si escucha o no lo que Esteban tiene para decirle. El pasado está a punto de revelar secretos enterrados por décadas. La habitación 312 olía a desinfectante y a tiempo detenido. El pitido rítmico del monitor era lo único que marcaba el paso de los segundos, como si el destino quisiera prolongar esa conversación inevitable. Julián permanecía de pie, rígido, con los brazos cruzados, tratando de no dejarse vencer por la oleada de recuerdos que lo ahogaban. Esteban, recostado en la cama, parecía un hombre que ya había entregado casi todo lo que tenía, excepto la mirada. Sus ojos, hundidos pero aún brillantes, lo observaban con una intensidad que incomodaba a Julián. No tienes idea de cuánto esperé este momento, murmuró Esteban, rompiendo el silencio. Julián apretó los dientes. ¿Esperaste? ¿Tú? Soltó una risa seca, cargada de desprecio. ¿De qué hablas? Toda mi niñez la convertiste en un infierno. Y ahora me llamas, como si yo te debiera algo. Esteban tosió con fuerza, un ataque que lo dejó jadeando. La enfermera entró un instante, verificó que estuviera estable y salió sin hacer preguntas. Apenas la puerta se cerró, Esteban recuperó el hilo. Tienes razón. Fui cruel, fui un imbécil. No puedo borrar eso. Pero hay algo que debes saber. Algo que, créeme, cambiará la manera en que recuerdas todo. Julián lo miraba incrédulo. Una parte de él quería salir de allí, no escuchar nada, dejarlo morir con sus secretos. Pero otra parte, la más profunda y curiosa, no podía detenerse. Habla de una vez, exigió, con voz baja pero firme.
Esteban sonrió con dificultad. ¿Recuerdas el día en que desapareció tu hermano menor, Diego? El corazón de Julián se detuvo por un instante. Sintió que el aire se espesaba, que el monitor cardíaco resonaba más fuerte. ¿Qué tiene que ver Diego en todo esto?, preguntó, dando un paso hacia adelante, con los puños cerrados. Mucho más de lo que imaginas, susurró Esteban. Porque yo estuve allí ese día. Y no fue un accidente. El mundo de Julián se tambaleó. Durante años, había vivido con la herida abierta de la desaparición de su hermano a los 9 años. Nunca hubo respuestas claras. La policía lo atribuyó a un accidente, un niño que se perdió en la ciudad. Su familia se desmoronó después de eso, su madre nunca volvió a ser la misma, y su padre se hundió en un silencio que acabó matándolo antes de tiempo. Julián había cargado con esa pérdida como una cruz imposible de soltar. ¿Qué estás diciendo? La voz de Julián tembló, una mezcla de furia y desesperación. Esteban cerró los ojos un instante, como si reunir fuerzas para hablar costara más que cualquier pelea de su infancia. Ese día, yo seguí a Diego. Lo vi entrar a un lugar al que no debió entrar. Y lo que pasó después, nunca me atreví a contarlo. Tenía miedo. Miedo de lo que descubrirían, miedo de lo que significaba. Julián lo tomó por la bata, acercando su rostro con rabia. Habla claro, maldito. No juegues conmigo. El monitor cardíaco se aceleró, marcando la tensión. Esteban respiraba con dificultad, pero no apartó la mirada. Tu hermano no desapareció por accidente, Julián, dijo con voz quebrada. Fue arrastrado por algo más grande, algo que me persiguió toda la vida. Y tú, mereces saberlo antes de que me vaya. Julián lo soltó de golpe, retrocediendo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La habitación parecía girar a su alrededor. ¿Por qué hasta ahora?, preguntó, la voz cargada de un dolor antiguo. ¿Por qué me lo dices 40 años después? Esteban tragó saliva, mirando hacia el techo. Porque yo también fui víctima, aunque nunca lo creíste. Me hicieron callar. Me hicieron cargar con culpas que no eran mías. Y ahora que estoy al borde de la tumba, necesito redimirme, aunque sea un poco. Julián se llevó las manos al rostro. Su respiración era agitada, su corazón golpeaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el odio que había cultivado durante décadas se mezclaba con otra emoción, miedo. En ese momento, la puerta se entreabrió y una voz femenina interrumpió la tensión. ¿Papá? Era Sofía, su hija. Vestía una chamarra de mezclilla y tenía el cabello suelto, los ojos brillantes de preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Julián, sorprendido. La enfermera me llamó también, dijo que estabas aquí y que quizá necesitabas apoyo. Vine directo de la universidad. Julián apretó los labios. No quería que Sofía escuchara nada de aquello. No quería que las sombras de su pasado alcanzaran a la persona que más amaba. Esto no es asunto tuyo, hija, respondió con dureza. Pero Esteban la miró, y por un segundo, sus ojos enfermos se suavizaron. Eres igual a tu abuela, niña, dijo con voz débil. La misma mirada. Sofía se tensó, confundida. ¿Quién es este hombre, papá?, preguntó, cruzando los brazos. Julián dudó. ¿Cómo explicarle que aquel desconocido en una cama de hospital era el fantasma más oscuro de su niñez? Un viejo conocido, contestó, con un nudo en la garganta. Esteban lo corrigió de inmediato, con un suspiro áspero. No solo eso. Soy el hombre que sabe la verdad sobre lo que destruyó a tu familia. El silencio se hizo espeso en la habitación. Sofía miró a su padre, luego a Esteban, y entendió que algo mucho más profundo estaba sucediendo. Julián respiró hondo, intentando mantener la calma. Escúchame bien, Esteban, dijo con voz firme, casi temblando.
si de verdad sabes lo que pasó con Diego, más te vale que lo digas todo. Porque no pienso dejarte morir con ese secreto. Esteban asintió lentamente, una sombra de arrepentimiento cruzando su rostro. Lo haré, Julián. Pero debes prometerme una cosa primero. Julián lo miró con desconfianza. ¿Qué cosa? Esteban giró la cabeza hacia Sofía y susurró. Que la verdad no la destruirá a ella también. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián sintió que la habitación entera contenía el aliento. Su hija lo observaba, esperando una respuesta. Y en ese instante, Julián comprendió que el peso de lo que estaba por escuchar no solo marcaría su vida, sino también la de Sofía. Esteban empieza a revelar los detalles de aquel día, pero la verdad que esconde será aún más oscura y peligrosa de lo que Julián imagina. La noche había caído sobre la ciudad. Desde la ventana del hospital, las luces anaranjadas del alumbrado público se filtraban como fantasmas en la penumbra. El silencio de la habitación 312 solo era interrumpido por el pitido constante del monitor, como si el destino marcara cada segundo que quedaba para que la verdad saliera a la luz. Julián estaba sentado frente a Esteban, con los brazos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en él, como un juez esperando la confesión de un condenado. Sofía permanecía de pie, inquieta, con los ojos fijos en ambos hombres. Esteban respiraba con dificultad, pero su voz cargaba un peso insoportable. Esa tarde, yo seguí a tu hermano Diego. Siempre quise molestarlo, burlarme de él, porque sabía que era tu punto débil. Si lo hacía enojar, te hería a ti. Así de enferma era mi manera de sentirme fuerte. Julián apretó los puños, pero se obligó a escuchar. Él llevaba una mochila pequeña y caminaba rápido, como si tuviera un secreto. Lo seguí hasta un terreno baldío, cerca de la vieja fábrica de textiles. ¿Recuerdas esa fábrica abandonada? Julián asintió lentamente. Aquella fábrica era un lugar que su madre les prohibía visitar, un espacio lleno de ruinas oxidadas y pasillos oscuros. Lo vi entrar por una de las rejas rotas. Yo lo seguí, escondiéndome detrás de los escombros. Y entonces lo escuché. Esteban hizo una pausa, tragando saliva. Hablaba con alguien. Sofía frunció el ceño. ¿Con alguien? ¿Quién? Esteban cerró los ojos. No era alguien de nuestra edad. Era un hombre mayor. Nunca lo vi con claridad, pero su voz la recuerdo como si fuera ayer. Grave, áspera, con un acento que no logro identificar. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacía Diego hablando con un desconocido en una fábrica abandonada? Preguntó, incrédulo. Esteban bajó la mirada. El hombre le pedía cosas. Le hablaba como si Diego le debiera algo, y tu hermano parecía asustado, pero al mismo tiempo, obedecía. Como si no pudiera decirle que no. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sofía se cubrió los brazos con las manos, como si una corriente fría la hubiera atravesado. ¿Qué pasó después? Insistió Julián, casi en un susurro. Esteban respiró hondo. El hombre lo tomó del brazo. Diego trató de resistirse, pero no pudo. Yo estaba paralizado. Podía haber gritado, podía haber corrido a pedir ayuda. Pero no hice nada. Solo los vi desaparecer en la oscuridad de la fábrica. Las palabras golpearon a Julián como martillazos. Y te quedaste callado todos estos años. Gritó, poniéndose de pie. Mi familia se destruyó por tu silencio. Esteban se encogió en la cama, como un niño reprendido. Tenía miedo, Julián. Su voz era apenas un susurro. Miedo de ese hombre. Porque cuando se fue con Diego, me miró. Me miró directamente a los ojos, como si me estuviera marcando. Y supe que si hablaba, me mataría. Julián se pasó las manos por el cabello, desesperado. La habitación se sentía sofocante. Sofía,
con lágrimas contenidas, rompió el silencio. «Papá, ¿y si aún hay algo por descubrir? ¿Y si ese hombre sigue vivo?» La idea era absurda, pero al mismo tiempo estremecedora. Habían pasado décadas, pero los fantasmas no conocen de tiempo. Esteban levantó la mano temblorosa, buscando la de Julián. Yo no sé quién era ese hombre. Nunca lo volví a ver, o eso creí. Pero su sombra me persiguió toda la vida. Y a veces pienso que nunca dejó de vigilarnos. Un escalofrío recorrió a Sofía. ¿Cómo que vigilarnos? Esteban la miró directamente. Antes de enfermar, durante años, sentí que me seguían. Rostros desconocidos en las calles, llamadas sin voz al otro lado de la línea. Nunca pude demostrarlo, pero sabía que era él o alguien relacionado con él. Julián se inclinó hacia él, furioso y desesperado. ¿Y qué quieres que haga con todo esto, Esteban? ¿Qué quieres de mí? Me entregas esta verdad a medias y me dejas con más preguntas que respuestas. Esteban respiró con dificultad, luchando contra el dolor en el pecho. Quiero que termines lo que yo no pude. Quiero que encuentres a Diego, o lo que quede de su historia. La palabra, encuentres, retumbó en la mente de Julián. Durante 40 años había creído que Diego estaba muerto, perdido sin rastro. Pero ahora... Esteban hablaba como si existiera la posibilidad de que algo quedara en pie. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera entró alarmada. «Señor Esteban. Su presión está bajando». El monitor comenzó a sonar con insistencia. El cuerpo de Esteban se arqueó, sus ojos se abrieron desorbitados, y un jadeo salió de su garganta. Julián y Sofía retrocedieron mientras las enfermeras entraban corriendo, empujando un carro de emergencia. «Papá», gritó Sofía, tomada de la mano de Julián. «No podemos irnos ahora», exclamó Julián, tratando de acercarse. Aún no terminó de hablar. Pero una enfermera lo empujó hacia la puerta. «Por favor, salga. Déjenos trabajar». El pitido del monitor se volvió un tono constante. Un médico gritó órdenes rápidas. Los cuerpos de las enfermeras se agitaron alrededor de Esteban, intentando regresarlo. Julián, desde la puerta, observaba con impotencia. Sentía que el pasado, el presente y el futuro se desmoronaban frente a él en una cama de hospital. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, el médico bajó la mirada y negó con la cabeza. «Lo siento», ya no respondió. El corazón de Julián se rompió en un silencio desgarrador. Esteban se había ido, llevándose con él parte de la verdad. Sofía abrazó a su padre con fuerza, llorando. Julián, en cambio, se quedó rígido, con la mirada fija en el cuerpo inmóvil de su enemigo de infancia. Un torbellino de emociones lo consumía, odio, dolor, tristeza, y algo más, una certeza inquebrantable. Esteban no había terminado de hablar. Había mucho más que descubrir. Y Julián, por primera vez en décadas, sintió que el pasado lo estaba llamando de vuelta. Julián encuentra un objeto misterioso entre las pertenencias de Esteban, una pista que podría revelar quién fue el hombre de la fábrica, y desenterrar un secreto aún más oscuro. El amanecer pintaba el cielo de tonos grises y anaranjados, como si el sol dudara en aparecer después de la noche turbulenta. El hospital estaba en silencio, pero en el pasillo frente a la habitación 312, la vida de Julián había cambiado para siempre. Esteban había muerto, y con él, parte de las respuestas que Julián necesitaba desesperadamente. Sin embargo, algo en su interior le decía que el destino aún no había terminado con esa historia. Sofía, sentada en una silla de metal, lloraba en silencio. Su cabello negro caía en desorden sobre los hombros, y sus manos temblaban al aferrarse a un pañuelo arrugado. Julián caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, incapaz de controlar la tormenta de pensamientos en su cabeza. «No debió irse así», murmuró Sofía entre sollozos. «Todavía tenía tanto que decirnos».
Julián se detuvo frente a ella, con la mandíbula apretada. Él sabía más, Sofía. Mucho más. Nos dijo lo suficiente para abrir la herida, pero se llevó la mitad de la verdad a la tumba. El silencio cayó entre ambos. Hasta que una enfermera se acercó con un sobre blanco en la mano. Disculpen, dijo con voz tímida. Esto estaba entre las pertenencias del señor Esteban. Quizá les pertenezca a ustedes. La enfermera entregó el sobre a Julián y se retiró en silencio. Julián lo miró desconfiado. Era viejo, amarillento, con manchas de humedad. En el frente, escrito a mano con letra apretada, solo decía: para Julián. Si no llego a contarlo todo. El corazón de Julián se aceleró. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, inclinándose hacia él. Con manos temblorosas, Julián rompió el sello y sacó un pequeño cuaderno, gastado, con las esquinas dobladas. No era más grande que la palma de su mano. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, frases sin sentido y dibujos torpes, como si Esteban hubiera intentado desahogar su mente perturbada. Pero entre esas páginas desordenadas, había algo más. Un nombre. Repetido una y otra vez. Elías. Sofía frunció el ceño. ¿Elías? ¿Quién es? Julián pasó las páginas con rapidez, hasta encontrar un fragmento subrayado con tinta negra. Elías fue el hombre de la fábrica. No sé su apellido. No sé de dónde vino. Pero lo vi. Nunca olvidaré su voz. El corazón de Julián dio un vuelco. Entonces, ese hombre tenía nombre. Elías. Sofía lo miró con incredulidad. Papá hablaba de él como si fuera una sombra. ¿Y ahora resulta que era real? Julián cerró los ojos, recordando las palabras de Esteban, me miró directamente a los ojos, como si me marcara. Elías, repitió Julián en voz baja. Si Diego desapareció con él, encontrarlo a él puede ser la única manera de descubrir qué pasó. De pronto, entre las páginas del cuaderno, cayó una fotografía vieja, en blanco y negro. Julián la recogió del suelo con cuidado. Era la imagen de un grupo de jóvenes frente a la misma fábrica abandonada de la que Esteban había hablado. Entre ellos, estaba Diego, sonriente, con la mochila colgada en el hombro. Y a un lado, medio oculto por las sombras, un hombre mayor, con sombrero y bigote delgado, mirando fijamente a la cámara. Sofía llevó una mano a su boca. Dios mío, ¿ese es Elías? Julián se quedó paralizado. Aquella mirada atravesaba la fotografía como si traspasara el tiempo. Había algo en los ojos de ese hombre que helaba la sangre. En el reverso de la foto, escrito con lápiz, había una fecha, 12 de marzo de 1985. Julián apretó la foto contra su pecho. Sofía, esto no puede ser casualidad. Si Esteban guardó esta foto durante tantos años, es porque sabía que era importante. Sofía lo miró con miedo. Pero, papá, ¿y si ese hombre sigue vivo? Han pasado casi 40 años, pero, ¿y si aún está ahí afuera? El silencio se cargó de tensión. Julián no lo dijo en voz alta, pero lo pensaba con fuerza. Si Elías estaba vivo, él tenía las respuestas. Y si estaba muerto, alguien más debía haber heredado su sombra. Decidido, guardó el cuaderno y la foto en su chaqueta. Vamos a esa fábrica, dijo con firmeza. Sofía lo miró horrorizada. ¿Estás loco? Ese lugar está abandonado desde hace décadas. Ni siquiera sé si se puede entrar. Julián la tomó de los hombros con ternura, pero con firmeza. Sofía, toda mi vida he cargado con la muerte de Diego sin entender lo que realmente pasó. Esta puede ser la única oportunidad de encontrar la verdad. No pienso desperdiciarla. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero asintió lentamente. Horas después, padre e hija llegaron frente a la vieja fábrica de textiles.
El lugar era un monstruo de concreto y hierro oxidado, cubierto de grafitis y rodeado de hierba crecida. Las ventanas estaban rotas, y las puertas de metal colgaban torcidas de sus bisagras. El viento silbaba entre las grietas del edificio, como si el lugar guardara sus propios susurros. Sofía se estremeció. Este lugar parece un cementerio de secretos. Julián, con la foto en la mano, miró hacia el portón. Y aquí fue donde Diego desapareció. Con esfuerzo, empujaron la reja oxidada y entraron. El interior estaba oscuro, cubierto de polvo y escombros. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. De pronto, Sofía se detuvo. «Papá», susurró. «Mira eso». En una de las paredes, casi borrado por el tiempo y las capas de grafiti, había un símbolo pintado, un círculo con una cruz en el centro. Exactamente el mismo símbolo que aparecía dibujado en una de las páginas del cuaderno de Esteban. Julián se acercó lentamente, con el corazón desbocado. Esto no es coincidencia. De pronto, un ruido seco resonó en la oscuridad, como si algo metálico hubiera caído al suelo en otra parte del edificio. Sofía lo tomó del brazo, temblando. ¿Escuchaste eso? Julián asintió, con el rostro serio. No estamos solos. Julián y Sofía descubren que alguien más vigila la fábrica abandonada, y no está dispuesto a que ellos destapen el pasado. El aire dentro de la fábrica estaba denso, cargado de polvo y óxido, como si cada rincón escondiera décadas de silencio. Julián sostenía la linterna de su celular, iluminando el pasillo largo que se abría frente a ellos. Los muros estaban cubiertos de manchas negras, y las vigas de hierro crujían con cada ráfaga de viento. Sofía caminaba pegada a su lado, con los ojos muy abiertos, tratando de controlar el miedo que la invadía. «Papá, no me gusta este lugar», susurró, apretando su chaqueta. «Se siente como si las paredes miraran». Julián intentó mantener la calma, aunque su propio corazón latía con fuerza. «Lo sé, hija. Pero si Esteban escribió sobre este lugar, es porque aquí pasó algo importante. Tenemos que seguir». El eco de sus pasos resonaba como si no fueran los únicos dentro del edificio. A cada metro, la sensación de estar vigilado se hacía más fuerte. De pronto, un ruido metálico estalló en la oscuridad, clang. Algo había caído o se había movido en una de las habitaciones cercanas. Sofía lo agarró del brazo, temblando. «Alguien está aquí». Julián apuntó la linterna hacia la izquierda, donde un portón oxidado estaba entreabierto. Dudó un instante, pero luego avanzó con decisión. Al empujar el portón, descubrieron una sala enorme, cubierta de maquinaria vieja y escombros. Polvo flotaba en el aire como un velo fantasmal. En el centro, una silla de metal estaba colocada de manera extraña, como si alguien la hubiera dejado recientemente. Sobre la silla, había una caja de madera cerrada con un candado. Sofía frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Julián se acercó con cuidado, y al tocar la caja, notó que la madera estaba húmeda, como si hubiera estado en contacto con agua recientemente. «No parece algo abandonado desde hace décadas», murmuró. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe seco resonó detrás de ellos. «Salgan de ahí». Una voz grave, áspera, llenó la sala. Julián giró de inmediato, protegiendo a Sofía detrás de él. En la entrada de la sala, un hombre alto, con chaqueta negra y gorra, los observaba con una linterna potente en la mano. No se le veía bien el rostro, solo el brillo de unos ojos vigilantes. «¿Quién es usted?», preguntó Julián, con el pulso acelerado. El hombre no respondió. Dio un paso al frente, y el haz de su linterna lo cegó momentáneamente. «Este lugar no es para curiosos», dijo con tono amenazante. «Váyanse antes de que sea demasiado tarde». Sofía se apretó más contra su padre. «Papá, vámonos, por favor». Pero Julián, con el corazón ardiendo de preguntas, no cedió. «Estamos buscando respuestas.
Aquí desapareció mi hermano. ¿Usted sabe algo? El hombre guardó silencio unos segundos, y luego soltó una risa baja, sin alegría. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Julián dio un paso adelante. ¿Quién es Elías? El hombre se tensó, como si el nombre lo hubiera golpeado en lo más profundo. ¿Dónde escucharon ese nombre?, preguntó, con un tono que mezclaba furia y miedo. Sofía lo miró, sorprendida. ¿Entonces, lo conoce? El desconocido no respondió. En cambio, se giró bruscamente y salió de la sala. El ruido de sus pasos apresurados resonó en el pasillo, alejándose. «Espere», gritó Julián, corriendo detrás de él. Pero cuando llegaron al pasillo, estaba vacío. El eco de los pasos se desvanecía, como si el hombre hubiera desaparecido entre las sombras de la fábrica. Julián respiraba agitado, intentando comprender. Él sabe quién es Elías. Lo vi en sus ojos. Sofía, con el rostro pálido, apenas podía hablar. «Papá, yo creo que ese hombre nos estaba vigilando desde antes. Tal vez, desde que llegamos al hospital». El silencio volvió a adueñarse del lugar. De pronto, un crujido metálico se escuchó cerca de la pared donde habían visto el símbolo pintado. Julián iluminó con la linterna y notó que una parte del muro estaba hueca. Había una puerta camuflada entre los bloques de cemento. Sofía abrió los ojos con incredulidad. ¿Una puerta secreta? Julián asintió. Con esfuerzo, empujó la lámina oxidada hasta abrirla lo suficiente para que entraran. El aire dentro era aún más pesado, como si el lugar hubiera estado sellado por años. Al iluminar el interior, descubrieron un cuarto pequeño, con estantes de metal llenos de cajas y carpetas polvorientas. En el centro, había una mesa cubierta de fotografías, recortes de periódico y documentos amarillentos. Sofía se acercó con cautela, recogiendo una de las fotos. «Papá, mira esto». Era otra foto en blanco y negro, pero esta vez no era de jóvenes en la fábrica. Era de varios hombres reunidos en una habitación oscura, y entre ellos, claramente, estaba Elías, mucho más joven. En la pared detrás de los hombres, aparecía el mismo símbolo del círculo con la cruz. Julián recogió un recorte de periódico. El titular decía: «Desaparecen 5 jóvenes de barrio popular, autoridades sin pistas». La fecha era de marzo de 1985. El rostro de Julián se endureció. No solo Diego, hubo más. Sofía lo miró con horror. Entonces, ¿qué era esta fábrica, papá? ¿Una trampa? ¿Un escondite? De pronto, un ruido lo sobresaltó, pasos pesados en el pasillo. No era el eco distante de antes, alguien se acercaba directamente hacia ellos. Julián apagó la linterna de inmediato y se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio a Sofía. Ambos contuvieron la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta secreta. Un silencio espeso llenó el lugar. Entonces, una voz grave habló desde afuera, con un tono escalofriante. «Ya encontraron demasiado». El sonido de un cerrojo girando retumbó en el pasillo. Sofía lo entendió de inmediato, estaban atrapados. Julián y Sofía quedan encerrados en la fábrica, descubriendo que el pasado no solo estaba lleno de secretos, sino de alguien que aún los protege o los persigue. El portazo metálico resonó como un trueno en los pasillos de la fábrica, sacudiendo el corazón de Julián y Sofía. La puerta principal había sido cerrada con llave desde fuera, y ahora, el eco de aquel cerrojo seguía vibrando en sus oídos como una sentencia. «Estamos atrapados», susurró Sofía, con los ojos bien abiertos, tratando de contener las lágrimas. Julián respiró hondo, buscando serenidad, aunque por dentro la ansiedad lo desgarraba. Se acercó a la entrada secreta que acababan de abrir, empujándola con fuerza, pero la lámina no se movió ni un centímetro. Afuera, alguien había asegurado la salida. «Escúchame, hija», dijo Julián, inclinándose hacia ella.
Vamos a salir de aquí. No importa cómo, pero lo haremos. La linterna del celular apenas iluminaba la pequeña habitación llena de carpetas, fotos y polvo. Ese cuarto, aunque claustrofóbico, era también un tesoro de respuestas. Julián sabía que, si habían sido encerrados, era porque alguien no quería que descubrieran lo que ahí estaba oculto. Sofía tomó una de las carpetas y la abrió con las manos temblorosas. Eran documentos mecanografiados, con sellos oficiales ya borrados por el tiempo. «Papá, mira esto», leyó en voz baja. Proyecto Centinela. Reclutamiento de jóvenes de barrios marginales para pruebas de resistencia física y psicológica. Locación: Fábrica de Textiles San Pedro. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto era más grande de lo que imaginaba. No era solo una pandilla, Sofía. Era un proyecto organizado. Sofía lo miró con terror. ¿Y tío Diego? ¿Él estuvo aquí, como parte de esto? Antes de que Julián pudiera responder, un ruido lo sobresaltó. Un golpe seco contra el metal, justo afuera de la pared. Luego, silencio. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. El sonido de pasos se alejó lentamente, como si alguien se asegurara de que no escaparan. Sofía tragó saliva. «Nos están vigilando». Julián asintió, aunque su mente hervía con preguntas. Decidió concentrarse de nuevo en los documentos. Tomó otro recorte de periódico. Empresario vinculado a desapariciones niega acusaciones 1986. Y en la foto del artículo, aunque mucho más joven, Julián reconoció al hombre que los había enfrentado minutos antes en la fábrica. «Es él», murmuró, señalando la imagen. «El mismo que nos amenazó». Sofía acercó la linterna para verlo mejor. «Papá, ¿qué hacía un empresario aquí? ¿Por qué se esconde en este lugar después de tantos años?» Antes de que Julián respondiera, encontraron un sobre amarillo escondido bajo una pila de carpetas. Dentro había una carta escrita a mano, con la tinta casi desvanecida. «Elías, si lees esto, recuerda, lo que pasó aquí nunca debe salir a la luz. No fuimos culpables, fuimos instrumentos. Si alguien descubre la verdad, nos destruirán a todos». El nombre, Elías, estaba subrayado 2 veces. Julián apretó la carta en sus manos. Entonces era verdad. Elías no solo estuvo aquí, fue una pieza clave. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. Pero, ¿quién era realmente Elías? ¿Un amigo de Diego? ¿Un enemigo? El aire se volvió más pesado, como si la fábrica misma respirara alrededor de ellos. De pronto, un chillido metálico los hizo girar hacia la esquina de la habitación. Una de las estanterías viejas se estaba moviendo lentamente, como empujada desde el otro lado. «Papá», gritó Sofía, retrocediendo. Julián se interpuso frente a ella, levantando un tubo de metal que había en el suelo, dispuesto a defenderse. La estantería se deslizó unos centímetros más, revelando un hueco oscuro detrás. El rechinar del metal cesó, y entonces, una voz baja, casi un susurro, emergió desde la sombra. «Julián». El corazón de Julián dio un vuelco. Esa voz, aunque débil, tenía un timbre familiar. «¿Quién eres?», preguntó, con la garganta seca. «Soy yo», respondió la voz. «Elías». Sofía abrió los ojos con incredulidad. «Es él». «Papá», es el nombre de la carta. De la oscuridad emergió una figura delgada, encorvada, con el rostro cubierto de arrugas profundas y una barba descuidada. Los ojos, hundidos pero intensos, brillaban bajo la tenue luz de la linterna. Era un hombre viejo, vestido con ropa gastada, como si llevara años oculto en aquel lugar. «¿Elías?», preguntó Julián, apenas creyéndolo. El anciano asintió, respirando con dificultad. «Sí, soy yo. Y sé quién eres, Julián». «¿Tu hermano?».
Diego, lo recuerdo. El mundo se detuvo para Julián. ¿Qué le pasó? Dímelo, exigió, con la voz quebrada. Elías bajó la mirada, como cargando un peso insoportable. Diego nunca debió estar aquí. Pero fue elegido, igual que los demás. Este lugar era un experimento. Los empresarios nos usaron para probar sus proyectos, y yo fui parte de eso. Sofía se cubrió la boca con la mano, horrorizada. ¿Un experimento? ¿Con personas? Elías asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Los hacían competir, resistir pruebas, algunos no sobrevivieron. Yo ayudaba a vigilarlos. No sabía hasta dónde llegaría todo. Julián lo tomó del cuello de la chaqueta, temblando de furia. ¿Y Diego? ¿Dónde está mi hermano? Elías lo miró, derrotado. No murió aquí, lo sacaron. Se lo llevaron. La revelación golpeó a Julián como un rayo. ¿Se lo llevaron? ¿Quién? ¿A dónde? Elías abrió la boca para responder, pero de pronto, un estruendo retumbó en el pasillo. Varios pasos pesados se acercaban a toda velocidad. Gritos apagados, órdenes secas. Encuéntrenlos. No deben salir vivos. El anciano se estremeció, pálido de miedo. Nos encontraron. Susurró. Si saben que hablé con ustedes, me matarán. Julián lo sujetó del brazo. Entonces ayúdanos a salir. Elías asintió rápidamente y señaló hacia el hueco detrás de la estantería. Hay un pasadizo. Lo usábamos para movernos sin ser vistos. Rápido. Los pasos y gritos se acercaban. Sofía tomó la mano de su padre, y juntos siguieron a Elías hacia el túnel oscuro. La linterna iluminó paredes de ladrillo húmedo, pasadizos estrechos que parecían interminables. El aire era casi irrespirable, pero no había tiempo para detenerse. Detrás de ellos, los perseguidores entraron al cuarto secreto. Se escucharon voces furiosas. No están aquí. Buscaron el pasadizo. Sofía, con el corazón en la garganta, susurró. Papá, ¿y si no logramos salir? Julián la apretó contra sí, mientras corrían. Lo haremos, Sofía. Te lo prometo. Elías, jadeando, se detuvo un instante y señaló adelante. Esa puerta de hierro lleva al exterior, pero hay algo que deben saber antes de salir. Julián lo miró con urgencia. Habla ya. El anciano tragó saliva, con los ojos llenos de sombras. ¿Tu hermano? Diego, no está muerto. La revelación de que Diego sigue vivo sacude todo. Pero, ¿dónde está? ¿Y quién realmente lo tiene? Ahora, Julián y Sofía tendrán que enfrentar el clímax de la verdad y el peligro más grande. El pasadizo subterráneo olía a humedad y a óxido. Las paredes estaban cubiertas de moho, y cada paso que daban resonaba como un eco interminable en aquel túnel de ladrillo. Sofía apenas podía sostener la linterna con las manos temblorosas, mientras Julián sujetaba con fuerza un tubo de metal, preparado para defenderse si fuera necesario. Elías avanzaba lento, apoyándose en la pared, su respiración era áspera y cansada. Había confesado algo que había cambiado todo, Diego no estaba muerto. Esa idea golpeaba a Julián como un martillo en el pecho. Explícate, exigió Julián, casi gritando mientras avanzaban. Dijiste que mi hermano no murió, ¿dónde está? Elías volteó, con la cara bañada en sudor. Lo sacaron de aquí. Los empresarios que financiaban el proyecto no querían que muriera. Dijeron que tenía algo especial. Lo trasladaron a otra instalación. Nunca supe dónde. Sofía apretó la mano de su padre. ¿Y si sigue vivo después de todo este tiempo? Elías bajó la cabeza, como si cargara una culpa insoportable. No lo sé. Pero sé que hay alguien que tiene las respuestas.
Antes de que pudiera seguir, un estruendo sacudió el pasadizo. Gritos lejanos retumbaron. Ahí están. No los dejen escapar. La luz de linternas comenzó a filtrarse desde atrás, reflejándose en las paredes húmedas. ¡Rápido!, gritó Julián, empujando a Sofía hacia adelante. Elías los guió hasta una pesada puerta de hierro oxidada. Con esfuerzo, la empujó hasta abrirla, revelando una sala amplia bajo la fábrica. Parecía un viejo centro de control, monitores polvorientos, escritorios cubiertos de papeles y cables colgando del techo. En una esquina, había un proyector encendido, parpadeando con una cinta olvidada dentro. Julián, impulsado por la desesperación, lo encendió. La imagen borrosa iluminó la sala. Aparecieron rostros en blanco y negro, jóvenes en fila, algunos con uniformes, otros con la mirada perdida. Entre ellos, Julián reconoció a alguien. «Dios mío», susurró, con la voz quebrada. «Es Diego». Sofía miró fijamente la proyección. Era un adolescente, delgado, con el mismo brillo desafiante en los ojos que Julián recordaba de su hermano. En la grabación, Diego parecía ser sometido a pruebas físicas, corriendo en círculos, levantando peso, resistiendo golpes. Pero lo más aterrador fue verlo encadenado a una silla, con médicos anotando cosas en sus cuadernos. «Lo torturaban», gritó Sofía, cubriéndose la boca con las manos. Elías bajó la mirada. «No teníamos elección, obedecíamos órdenes. Pero tu hermano resistió más que todos. Por eso lo llamaban, el elegido». Julián sintió que el aire le faltaba. El dolor, mezclado con rabia, lo quemaba por dentro. De pronto, la puerta de hierro se cerró de golpe detrás de ellos. Un aplauso seco resonó en la sala. «Vaya, vaya», dijo una voz grave, cargada de ironía. «El destino siempre es cruelmente puntual». Del pasillo apareció el mismo hombre que los había amenazado en la fábrica. Alto, trajeado, con el cabello gris perfectamente peinado y una mirada tan fría como el acero. Detrás de él, dos hombres armados con pistolas los apuntaban sin titubear. «Sabía que tarde o temprano alguien vendría a hurgar en el pasado», continuó el hombre. «Pero jamás pensé que sería el hermano del muchacho». Julián lo enfrentó, con el tubo de metal en mano. «Dime dónde está Diego», rugió. El hombre sonrió, con una calma perturbadora. «Tu hermano fue nuestro experimento más valioso. Lo convertimos en algo más fuerte de lo que nunca hubieras imaginado. Pero se volvió incontrolable. Tuvimos que encerrarlo». Sofía dio un paso al frente, desafiante. «¿Dónde? ¿Dónde lo tienen?» El hombre la miró con un brillo sádico en los ojos. «Digamos que sigue vivo, aunque no como ustedes lo recuerdan». Julián sintió un nudo en el estómago. «¿Qué le hicieron?». Antes de que respondiera, Elías se interpuso entre ellos, con la voz quebrada. «Basta, Ramírez. Ya fue suficiente». El hombre lo miró con desprecio. «Viejo traidor. Debería haber muerto aquí con los demás». De un gesto, uno de los guardias apuntó a Elías. Sofía gritó. «No». El disparo retumbó en la sala. Elías cayó al suelo, su cuerpo golpeando contra el cemento. Julián corrió hacia él, sosteniéndolo entre sus brazos. «No. Resiste, Elías». El anciano tosió, con sangre escapando de sus labios. Su mirada se clavó en Julián. «Diego está en el ala norte del complejo, aún vive, búscalo». Su mano temblorosa señaló hacia un pasillo lateral. Después, su cuerpo quedó inerte. «Elías», gritó Sofía, con lágrimas cayendo. Ramírez dio otro aplauso lento, como disfrutando el dolor ajeno. Un final poético para un cobarde. «Y ahora, ustedes». Los hombres armados levantaron sus pistolas.
Julián sabía que no tenían salida. Pero en ese momento, una explosión sacudió la fábrica. El suelo tembló, y parte del techo comenzó a derrumbarse. «¡Maldita sea!», rugió Ramírez, cubriéndose. «¡Sáquenlos de aquí!». En medio del caos, Julián tomó la mano de Sofía y corrió hacia el pasillo que Elías había señalado. Los guardias dispararon, las balas rebotando contra las paredes, pero padre e hija lograron escapar en la confusión. El túnel se estrechaba, la linterna de Sofía temblaba en su mano, y el eco de las explosiones retumbaba detrás de ellos. Finalmente, llegaron a una puerta metálica con un viejo letrero oxidado que decía, «Área restringida sección norte». Julián puso las manos sobre la puerta, con el corazón latiendo como un tambor. «Sofía, aquí es donde está Diego». Ambos se miraron, sabiendo que lo que encontrarían detrás cambiaría sus vidas para siempre. Julián respiró hondo, con los ojos llenos de furia y esperanza a la vez. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. Y lo que vieron dentro, los dejó sin aliento. Tras años de búsqueda, Julián y Sofía finalmente llegan al lugar donde Diego fue encerrado. Pero lo que encontrarán no será la reunión que esperaban, la verdad sobre lo que hicieron con él está a punto de salir a la luz. La puerta metálica cedió con un rechinido agudo, y un olor pesado, una mezcla de óxido, humedad y desinfectante, golpeó de inmediato a Julián y Sofía. Al otro lado, el pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban como si llevaran años resistiéndose a apagarse del todo. Las paredes blancas, descascaradas por el tiempo, parecían pertenecer a un hospital olvidado. El silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios corazones retumbando. Julián sostuvo la mano de Sofía, con la mandíbula apretada, mientras avanzaban con pasos cautelosos. Cada puerta que pasaban tenía un pequeño visor circular, como las de un psiquiátrico. Tras algunas, podían distinguir sombras humanas encorvadas, cuerpos inmóviles en camillas, o figuras que parecían dormidas o muertas. Sofía tragó saliva, apretando más la linterna. «Papá, esto no parece un simple laboratorio. Es una prisión». Julián asintió sin responder. Sus ojos se clavaban en cada detalle, buscando una señal, una prueba de que Diego estaba allí. Finalmente, llegaron al final del pasillo. Una puerta más grande, reforzada con acero, tenía grabado un número oxidado, 017. Justo debajo, alguien había escrito con pintura roja una palabra, sujeto alfa. El corazón de Julián se encogió. «Es aquí», susurró. Con esfuerzo, empujó la puerta. Dentro, la sala estaba apenas iluminada por una bombilla colgante que oscilaba con el viento que se filtraba por una rendija del techo. En el centro, una figura estaba encadenada a la pared. Al principio, parecía una sombra descomunal, encorvada, cubierta con harapos. El cabello le caía en mechones sucios sobre el rostro. Los brazos, delgados pero tensos, mostraban cicatrices profundas. «Diego». La voz de Julián se quebró. La figura levantó lentamente la cabeza. Un par de ojos brillantes, enrojecidos por años de encierro, lo miraron fijamente. Hubo un silencio que lo llenó todo. Y luego, una voz áspera, casi irreconocible, salió de aquella garganta. «¿Julián?». El mundo de Julián se detuvo. Sintió que la sangre se le helaba. «Diego». Corrió hacia él, cayendo de rodillas frente a su hermano. «Hermano, ¿eres tú?». Sofía se quedó paralizada en la puerta, con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que veía. Diego intentó moverse, pero las cadenas lo mantenían sujeto. Tosió, y la sangre manchó sus labios. «Pensé que nunca volvería a verte». Julián sostuvo su rostro entre las manos, con desesperación. «Lo siento. Lo siento por no haberte salvado antes. Te busqué, te lloré como muerto. Y estabas aquí, sufriendo solo». Diego sonrió débilmente, con un gesto roto por el dolor. «No fue tu culpa. Ellos,
me convirtieron en un monstruo. Sofía se acercó lentamente, sin dejar de observar las cicatrices que cubrían los brazos y el torso de su tío. No eres un monstruo, susurró, con ternura. Eres familia. Diego la miró, confundido. Ella es mi hija, respondió Julián, con lágrimas rodando por su rostro. Conócela, Diego. Su nombre es Sofía. Los ojos de Diego se iluminaron, como si aquella palabra encendiera un resto de humanidad en su interior. Sofía. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido metálico retumbó detrás de ellos. La puerta se cerró de golpe, y del umbral apareció Ramírez, acompañado por 2 guardias armados. ¡Qué conmovedor!, dijo, con sarcasmo. El esperado reencuentro de los hermanos. Lástima que será el último. Julián se levantó de inmediato, interponiéndose entre Diego y el hombre. Ya basta. Lo soltaremos, aunque tenga que morir aquí mismo. Ramírez sonrió con calma. Tu hermano no es más que un experimento fallido. Aguantó más que todos, sí, pero no pudo ser controlado. Está roto. ¿De verdad crees que puede volver a ser el mismo? Julián apretó los puños. Prefiero un hermano roto que un monstruo como tú. Ramírez levantó la mano para dar la orden de disparar, pero en ese momento, Diego gruñó. Las cadenas comenzaron a tensarse, crujiendo como si fueran de papel. Con un esfuerzo descomunal, se levantó, tirando de los grilletes hasta que el metal se dobló con un chasquido brutal. Los guardias dispararon, pero Diego, impulsado por una fuerza casi inhumana, se abalanzó sobre ellos, desarmándolos con una furia contenida durante décadas. Uno de los hombres salió volando contra la pared, inconsciente. El otro huyó aterrado. Ramírez retrocedió, pálido por primera vez. No, no puede ser. Diego lo tomó del cuello y lo levantó con facilidad, mirándolo con odio puro. Tú, destruiste mi vida. Julián se acercó, tocando el brazo de su hermano. Diego, basta. No te pierdas en el odio. Por un instante, los ojos de Diego se debatieron entre la rabia y el amor. Finalmente, soltó a Ramírez, que cayó al suelo tosiendo, y lo empujó hacia la salida. Lárgate, y nunca vuelvas. Ramírez, humillado, se arrastró hasta desaparecer en la oscuridad. Diego cayó de rodillas, exhausto. Julián lo sostuvo, llorando. Lo lograste. Sigues siendo mi hermano. Sofía se arrodilló también, abrazándolos a ambos. El silencio llenó la sala, roto solo por el sonido de sus sollozos. Al cabo de unos minutos, Diego habló, con voz débil. No tengo fuerzas. No sé cuánto tiempo más resistiré. Te sacaremos de aquí, dijo Julián con determinación. No importa lo que cueste, tendrás una vida libre, con nosotros. Sofía asintió, con lágrimas y una sonrisa. Serás parte de nuestra familia. Diego cerró los ojos, y por primera vez en años, pareció en paz. Mientras salían del complejo, con el amanecer despuntando en el horizonte, Julián comprendió algo: su hermano había sobrevivido no gracias a la fuerza del cuerpo, sino a la esperanza de que algún día no estaría solo. Y en ese momento, con Sofía y Diego a su lado, supo que aquella esperanza finalmente se había cumplido. Meses después, Diego seguía recuperándose, cargando cicatrices que nunca desaparecerían, pero rodeado de amor y cuidado. Julián había dejado atrás sus rencores del pasado, y Sofía encontraba en su tío una figura de sabiduría marcada por el dolor, pero también por la resistencia. El secreto oscuro había salido a la luz, pero lo más importante era que la familia, rota por décadas, al fin estaba completa otra vez.